Y ahí, mía con... ahora hay que resolverlo. El sistema ya está, ya sabemos de qué trata. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, o sea, Sí. ya sabemos de qué trata, qué es lo que hay que resolver. Ahora hay que plantearlo. ¿Ok? Eso se los dejo a ustedes. Claro, sí. ¿Prefieren hacerlo solitos o quieren...? Porque quizás como no estaba bien planteado de entrada, o sea, no estaba bien conocido el sistema, quizás quieran hacerlo solito. Y yo no quiero, digamos, hacer el problema No, por sí, está ustedes. bien, prefiero ¿Sí? intentar verlo Simón, solo. Samir. Sí, 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 mira, prefiero eres el verlo Traten de solo. hacerlo. Si quieren, hablamos un poquitito para estar guiado. ¿Cuánto grado de libertad tiene ese Y sistema? Con el vínculo y todo. ¿Cuánto grado de libertad tiene? Piénsenlo bien. ¿Acuerdan que lo que hablamos, acuerdan cuando hablamos de grado de libertad? Que había que tener en cuenta el tiempo. ¿Sí? Que dijimos, che, bueno, está bien, un grado de libertad, pero tengan en cuenta en qué instante del tiempo ustedes dan de ese número o esos números que son los grados de libertad. ¿No serían 2 grados de libertad acá? Ahí Simón dijo 2. Con el ángulo este, digamos. O sea, yo no tendría que dar 2 ángulos, suponiendo, ¿no?, y que es Pero me constante parece que el- si tenés constante la omega, el phi, digamos, no sería lo que das con el tiempo, digamos, en un instante el anillo tiene tal posición y lo único que te falta es el tita, digamos. Entonces tendría un solo grado. Claro. Muy No me bien. costó bastante pensarlo. ¿Está bien? ¿Se entendió, Samir? Un solo Sí, grado. un solo. Por eso dije lo del tiempo. ¿Sí? Cuando tengan alguna duda, piensen en el tiempo. Hay una receta que me dice preestablecidamente dónde va a estar el anillo grande. Claro. ¿Está bien? Tenga siempre presente eso. O sea, está bien. Uno dice, grado de libertad, ¿cuántos números tengo que dar para saber dónde está la pelotita? Bueno, ahí Simón dice 2. Pero si vos metés al tiempo en esa consideración, ¿sí? O sea, además de dar 2, dar el instante del tiempo, ya uno deja de ser necesario, porque al instante del tiempo el otro se establece automáticamente. ¿Se entiende, Simón? Sí. Perfecto. O sea, bueno, ese problema lo hacen ustedes. Yo ahí tenía o sea, como lo resolvimos con la profe, que habíamos planteado que el disco estaba en el plano XY. Sí. ¿Cómo habíamos encontrado habíamos planteado los vínculos y de ahí habíamos sacado los multiplicadores Lagrange? ¿Está bien? ¿Estamos hablando de este problema? Sí, sí, solo que no lo habíamos planteado así. ¿Este problema es con multiplicadores también? Sí, Sí, es con multiplicador. Bien. O sea, a ver, ustedes hablaron XY, el disco en XY. sí. X, voy a poner Y. O sea, Un en un poco más instante. arriba, me parece. Así como... ¿Cómo? No, porque lo que, si no mal recuerdo, sí fue paralelo al plano XY, pero un poco más arriba, como para darle una altura. Porque no entendíamos cómo era el dibujo, entonces asumimos que era eso. No entiendo la pregunta No sé, entonces. no sé lo que... A ver. ¿Vas a un papelito? ¿Vas a mostrarlo? ¿No lo tienen ahí? Bueno, a ver, espera. Yo tengo el dibujo en mi cabeza, pero... Yo voy a hacer un dibujo. Ustedes me guíenme. Este eje que pongo acá. X. X sería. Bien. X. X. En el otro, Y. Y. ¿El dibujo el eje Z? Sí, sí, sí. Sí. No, mentira. Ok. ¿Qué más dibujo? Un anillo en el plano XY corrido. Claro, como con una altura Z, paralelo al plano XY, así. Claro. Exacto. Está bien, vamos a dibujarlo mejor.
Ahí. Ujú. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Tengo el anillito ese que dijimos engarzado ahí. ¿Está bien? Sí. Entonces tendríamos... Bien. Pero este no es el sistema que estamos del problema. No, por eso es lo que asumimos Claro, nosotros así, porque así entendemos. nosotros lo habíamos planteado. Claro, pero acá, bueno, uno podría plantearlo así siempre que considere que este anillo rote alrededor de este eje. Claro, porque como nosotros lo habíamos planteado, o sea, rotando alrededor del eje Z, nos quedaba el ángulo, un ángulo constante también. Claro, a ver, si rota alrededor del Sí, eje Z y no hay fricción, es lo mismo que esté el anillo o no esté, ¿no? Sí, O sí. sea, el anillo es innecesario, digamos, si rota alrededor del eje Z. Porque no existe, no hay fricción. No hay forma de que interactúe el anillo grande con el chiquito. Ujú. ¿Está bien? Así que bueno, se lo dejo a ustedes. O sea, van a tener que plantear el sistema desde cero. Y sí, ¿Ok? Los, se hacen un café y tranqui. sí, ¿Ok? ¿Quieren alguna pista? Digamos, lo que ustedes dijeron es correcto hasta lo que sentí bien. El phi, si usan las coordenadas polares, ¿sí? El r es constante. Perdón, con las coordenadas esféricas. Si usan coordenadas esféricas, esférica, eso sí. el phi directamente, el phi punto es el omega, y el Ujú. teta es una coordenada que yo usaría como coordenada generalizada para describir el sistema. ¿Está bien? Claro. O sea, describan el sistema si quieren con coordenadas esféricas r, teta y phi, pero después con los dos vínculos, el r y el phi están preestablecidos. ¿Está bien? O sea que no van a ser coordenadas generalizadas. La única coordenada generalizada va a ser teta. ¿Ok? Entonces, fíjense, tienen tres coordenadas que se redujeron a una. ¿Está bien? Si ustedes quieren tratar ese problema con multiplicadores de Lagrange, ¿sí? A lo sumo podrían hacer semiolónomos. Ah, y es una cosa que yo tendría que explicar porque es una cosa que quedó corta del teórico. Hacer semiolónomos esos dos vínculos holónomos que tenían inicialmente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya que está, completo un poquitito la teoría de la clase de pasada, que fue lo que me faltó. ¿Se acuerdan que habíamos definido como vínculos semiolónomos, ¿sí? Para tratar con multiplicadores de Lagrange aquellos vínculos que cumplían con esta ecuación? Un vínculo semiolónomo tiene esta facha. A sub i, ese A dependía solamente de Q y de T, Cuídense. Sí. por Q.i Por más Q. P de Q y de T, ¿no? Igual a 0. Ujú. Eso sería un vínculo semiolónomo. Después, si había muchos, uno lo que hacía era enumerarlos con P. ¿Está bien? Ponía P acá. Entonces el P corría desde 1 hasta la cantidad de vínculos semiolónomos que había. Pero bueno, eso no importa. Pensemos que hay uno solo. Entonces, yo puedo agarrar un vínculo, suponga que C. O sea, usted tiene esta situación. Tienen ya todos los vínculos, redujeron las posiciones a las coordenadas generalizadas y ahora tienen n coordenadas generalizadas. Tiene n coordenadas generalizadas. ¿Sí? Si son independientes, ¿sí? Estas dejan de ser independientes si uno agrega un vínculo. ¿Está bien? Si uno agrega este vínculo, vamos a llamarle al vínculo F, F de Q1, Q2, ¿sí? Q, N, T, igual a 0, uno lo que puede hacer es diferenciar esta ecuación, ¿sí? O derivarla con respecto al tiempo. Si uno la deriva con respecto al tiempo, una derivada total con respecto al tiempo, ¿qué pasa con esa derivada? ¿Cuánto va a dar la derivada de eso con respecto al tiempo? Total. Si F0. Y cero. 0.
¿Está bien? Y a la vez eso va a ser igual a la derivada de f con respecto a q sub i por q punto sub i. Todo esto es una sumatoria con respecto a i. ¿Está bien? Acá me faltó la sumatoria, ¿no? A ver si me la como porque pienso en el convenio de Einstein. Más la derivada de f con respecto al tiempo. Esto es un vínculo holónomo. Ahora, si yo lo derivo con respecto al tiempo, fíjense que tiene la facha, ¿sí? Tiene la facha, ¿ya? De un vínculo semiholónomo. ¿Por qué? Porque esto que está acá, fíjense qué función de qué es. Esto es una función de Q y de T. ¿Está bien? Y esto que está acá también es una función de Q y de T. O sea, tiene todas las propiedades de un vínculo semiholónomo. O sea, yo puedo agarrar un vínculo holónomo, agregarle un vínculo holónomo al sistema y tratarlo como si fuese un vínculo semiholónomo. ¿Para qué? Para trabajar los multiplicadores de Lagrange y con eso conocer la fuerza de vínculo. Que esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, uno podría agarrar ese problema, ¿sí? Y agarrar, ver el vínculo que quiere hacer semiholónomo y tratarlo como semiholónomo. Obviamente, la diferencia que hay entre este vínculo semiholónomo y uno realmente semiholónomo es que esta ecuación se puede integrar. ¿Está bien? Se puede integrar y recobrar la forma original, que es esa de un vínculo holónomo. Pero nosotros estamos pensando solamente a ese nivel como para poder trabajar la fuerza de vínculo. ¿Está Los bien? semiholónomos no se podían integrar en Y general. si vos tenés un vínculo semiholónomo, tenés lo que no se pueden integrar, que digamos, también se pueden tratar con multiplicadores de Lagrange. Pero acá la idea es tratar con multiplicadores de Lagrange un vínculo holónomo. ¿Por qué es holónomo el vínculo? A ver, ¿cuáles son los dos vínculos que hay en el sistema? El primer vínculo que hay en el sistema es menos R igual a 0. ¿Está bien? O si quieren, menos L. Yo qué sé. Bueno, es un número. Está claro que esto es una función de f de x y z igual a 0. En vez de tratarlo con coordenadas cartesianas, acá es más fácil trabajarlo con coordenadas esféricas. Entonces, directamente la condición es R igual a L o R menos L igual a 0. Ese sería el primer vínculo holónomo. ¿Sí? Sería una función de las coordenadas R, teta, phi y el tiempo igual a 0. ¿Está bien? Ese sería el primer F1. O sea, esto sería F1. ¿Ok? L es una constante, que es la longitud, la radio del anillo. ¿Y el segundo vínculo cuál sería? Em, Sería la del phi, ¿no? Bueno, estoy pensando. Sería polares. Nosotros, Dale, dale, dale. O sea, el F1, esto ya lo tenemos, ya sabemos cuánto vale F1. F1 es esto. ¿Ok? ¿Y el Sí. F2? Y el otro podría ser que. Primero sale pensarlo así, que la proyección sobre el plano es constante también. No, porque no es constante, ¿cierto? No, para. A ver, alguna ayudita. ¿Cuánto vale esto? Omega. Romeo. ¿Esto es integrable? Sí, Y Sí, sí. sí. ¿Cómo quedaría? omega t más Una eh, constante.
omega 0, por ejemplo. Digo, sí, 0. ¿Está bien? Entonces yo paso phi menos phi 0 menos omega t, ¿cuánto da eso? Claro, 0. ahí va a ser. Entonces yo obtuve una función 2 que depende de r, teta, phi y t, que es igual a phi menos phi 0 menos omega t. ¿Está bien? Y es igual a 0. Y yo estoy tratando acá estas dos cosas como constantes, ¿no? Claro. Que son, ¿dónde arrancó el anillo? ¿Sí? Pónganle que arranque desde 0, con phi 0 igual a 0. Mm. ¿Está bien? ¿Y a ¿Y a qué frecuencia está rotando? angular? Ahí tenés la segunda función. Ahora, estas dos funciones, estos dos vínculos holónomos, uno los puede hacer semiholónomos y tratarlo con multiplicadores de Lagrange, si está interesado, en las dos fuerzas de vínculo que hay ahí. Porque hay una fuerza de vínculo. A ver si pueden adivinar cómo son, qué características tiene esa fuerza de vínculo. ¿Sí? Vamos a suponer que resolvieron el problema y, qué boludez. ¿Sí? Acá tenés el anillo, ¿sí? Esto está rotando a una frecuencia angular omega, ¿sí? Entonces, piensen cómo se mueve el anillo, ¿sí? Y qué fuerzas actúan. Está claro que no estamos considerando la gravedad, ¿no? O si el problema hay que considerar la gravedad. No, hay que considerarlo. Se podría considerar tranquilamente agregando en el Lagrangiano un término. Pero bueno, supóngase toda energía cinética entonces. Sí. El Lagrangiano, ¿sí? Entonces, uno tendría que poder pensar cuáles son las fuerzas que obligan, o sea, las únicas fuerzas que va a haber son de vínculo, cuáles son las fuerzas que obligan a que el anillo, ¿sí? Quede siempre a un mismo radio y oscile en phi a siempre la misma frecuencia angular. ¿Está bien? Instantáneamente, digamos. Si uno piensa instantáneamente sobre esto, o sea, uno le saca una foto acá. ¿Está bien? Mm. Uno puede pensar, no sé si ya lo vieron, en esféricas. La aceleración tiene tres partes, ¿no? Hay una aceleración en R versor, una aceleración en teta versor y una aceleración en phi versor. Sí. ¿Está bien? Cuando uno obtiene la aceleración en esféricas, uno hace la cuenta y obtiene la aceleración va a tener tres proyecciones sobre esos vectores, ¿no? R versor, teta versor y, vamos a ponerlo con otro, ¿eh? Esto para allá, eso es phi versor. ¿Ok? Bueno. Y bueno, ahí La característica del vínculo, dado que no hay fricción, fíjense, la fricción en qué dirección podría ocurrir nada más. y siempre serían la de, Tita. como que se llama tita versor. O sea, en esa dirección no hay aceleración. ¿Por qué? Por definición, porque no hay roce. ¿Sí? La única, o sea, si uno le saca una foto al anillo, hace una foto microscópica, en vez de dibujar el anillo así, uno lo tendría que graficar así, a ver si me entienden. Está avanzando para allá, ¿sí? O sea, el anillo lo tendríamos que graficar así. ¿Está bien? Porque, no, en realidad, no, esto lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Hay una fuerza que lo está tirando para la dirección de phi versor. ¿Está bien? Entonces lo empuja en esa dirección. Y hay una fuerza que le impide, ¿sí? Salirse, o sea que tenés contacto en esta parte del anillo y en esta parte del anillo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una parte Sí. que es en teta versor que no tenés fuerza, digamos. El contacto va a impedir que se vaya para para R grande o para phi grande. ¿Está bien? A ver si lo puedo graficar mal. Imagínense que
el R versor está para allá. Imagínense que el phi versor está para allá. Y que el θ versor está para acá. ¿Está bien? Y supónganse que esto es el anillo grande. ¿Está bien? Microscópicamente. ¿Está bien? Si hubiese solamente fuerza de vínculo en R versor, esto impediría, o sea, yo podría escribir, le voy a dar dos posibilidades. Una posibilidad sería esta, y otra posibilidad sería esta. ¿No? Del anillo. ¿Ok? ¿Cuál de las dos posibilidades iría? A ver, uno o dos. La de arriba, la 1 en este caso. La 1, ¿sí? Porque el anillo querría irse con esa velocidad angular, ¿no? Que uno le está imponiendo. Sí. O sea, ya ahí tendríamos una interacción en esta dirección, o sea que hay una fuerza de vínculo en esta dirección. ¿Sí? Claro. Y además, Excéntrico. ¿sí? Y además, yo podría, y acá se me complica el gráfico, ¿sí? También poner el anillo así, ¿sí? Claro, pero acá no se nota qué es lo que está más cerca. ¿Sí? Ahí ya no me da mala cabeza. Pero bueno, el contacto con el anillo va a estar de este lado o del otro lado con el anillo grande. ¿Se entiende? Y va a estar en función de cómo esté rotando. O sea, vas a tener otra fuerza de vínculo en phi versor. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, lo está llevando hacia phi. O sea que el contacto va a estar acá atrás. ¿Sí? O sea, el contacto estaría atrás del alambre y estaría a la derecha. No, perdón, dijimos a la izquierda. Okay. ¿Sí? El de la izquierda indicaría una fuerza de vínculo hacia el reversor y el de atrás estaría indicando una fuerza de vínculo Claro, una en evita que se vaya. el reversor, ¿no? Claro, una evita que se quede que se vaya y otra lo acompaña, hace que lo acompañe al aro, digamos, por así decirlo. ¿Estamos? Pero no hay fuerza de vínculo en θ versor porque no hay fricción. Claro. ¿Sí? Bien. Es razonable que haya dos fuerzas de vínculo. ¿Y por qué? Porque hay dos vínculos holónomos. Cada vínculo holónomo me parece que a veces se mezclan, ¿no? Pero está bien que la cantidad de fuerza de vínculos que haya, o el origen físico, se tenga que ver con qué pasó. Y, bien. ¿Qué? Bueno, listo, háganlo. Pero ya está bien lo que ustedes están diciendo de usar coordenada, o sea, cuando hablaron de teta ahí, va a quedar una ecuación diferencial para teta. No sé si la tienen que resolver. Pero si uno trata con multiplicadores de Lagrange, quedaría una ecuación diferencial para teta, ¿sí? Y quedarían dos vínculos más, ¿no? Serían tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres ecuaciones serían la ecuación de Lagrange y los dos vínculos, ¿sí? Y las tres incógnitas serían el teta de t y los dos multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Uno por cada vínculo. Sí. Sí. ¿Están más perdidos que al principio o...? No, sí. No, Pasa que todo eso me tengo que poner nomás. Sí. Pero sí, se entiende mejor el problema. Pero mucho lío. ¿This is the only question? ¿Cómo? No me entienden en inglés. Cami, no entienden en inglés. Es la única... La única... La única pregunta. La única Yo quería pregunta, porque me preguntar. quedó colgado algo de la clase de mecánica. Sí, lo que me quedó colgado es que esto de que los vínculos holónomos pueden tratarse como semiholónomos para buscar ¿sí? Fuerzas de vínculo, pero nada más. Si tienen alguna consulta más, me dicen. Sí, yo tenía una consulta acá de los ejercicios.
El problema 5 era que bueno, es una pregunta más bien. A ver. Es ¿Para qué voy a ver? si, Problema 5, día 2. a ver si era eso que habíamos hecho en clase. Pruebe que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Sí, lo habíamos hecho en una de las clases, Sí, o habíamos planteado. pensado en esto de que la distancia. Sí. Y la puta madre, estoy escuchando. Perdón. ¿Pero Mi qué hermano pasa jugando acá? No afuera. sé qué pasa. A ver, contame por lo menos. Está mi hermano jugando afuera. Estoy escuchando que se caga, boludo. Me da mucha gracia, perdón. Bueno, Menos mal que no mostralo. se escuche igual. Bueno, No, para mostrar, pero menos mal que no se escuche igual. dale. Mirá, Eh, cuando vos estableces bien el principio variacional, inmediatamente tenés una ecuación que se cumple, que es la ecuación de Euler. ¿Está bien? Entonces vos lo que tendrías que mostrar es que en esa ecuación de Euler, tu solución, que es la recta, se cumple. ¿Ok? El principio variacional en este caso es una cosa que se llama distancia. La distancia de cualquier, digamos, función. O sea, acá vos lo que tenés son dos puntos. ¿Sí? La distancia entre esos dos puntos, ¿sí? O sea, vos lo que tenés, en principio, entre esos dos puntos son varias funciones. ¿Ok? Vos lo que querés demostrar es que de entre todas esas funciones, la que tiene más distancia, más corta, es la recta. Esa sería tu solución. ¿Ok? claro, o sea, tengo que usar eso, lo del funcional, Claro. Entonces vos para decís, minimizar a eso. ver, si a esto lo llamas X, a esto lo llamas Y, este es tu punto fijo de partida, este es tu punto fijo de llegada, o sea, esto sería X1 y 1, y esto sería X2 y 2. ¿Está bien? En clases vimos que la funcional que se relaciona, o sea, vos cuando haces, acá en este caso la funcional lo que te daría es la longitud de cada una de estas curvas. ¿Está bien? Entonces vos lo que decís es, Claro, bueno, agarro una curva arbitraria, esta. ¿Sí? Calculo este pedacito. Cuando calculamos ese claro, pedacito, yo quiero ver cuándo es mínimo eso, claro, pero primero te tenés que la construir longitud. la funcional, o sea, la función que va dentro del integrando. ¿Mm? La distancia de una función, a esto llamémosle, por simplicidad, vos podés llamar a estas funciones y de x, ¿no? La Ujú. distancia de una función y es una integral que va entre x1 y x2. También esto sería x1 y esto es x2. ¿Mm? De un pedacito de la función que se llama, este tramo se llama diferencial S. Eso es la distancia. ¿Ok? Entonces, cuando vos haces, te construís cómo es ese diferencial S, que es el largo de esa parte de la curva, esto lo hicimos en clase, creo. Sí, ¿Mm? por eso era para Diferencial de saber y si al era eso. cuadrado más diferencial y al cuadrado. Ahora, ¿Sí? Y bueno, si querías trabajar con X con parámetro independiente, vos lo que hacías es sacar el X de factor común y te quedaba 1 más diferencial y diferencial de X al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es Y'. Y esto que aparecía acá, desde el punto de vista de la teoría ¿sí? de las variaciones, eso es lo que hemos llamado nosotros f de y y x. ¿Está bien? Entonces, uno mostraba que si minimizaba esa variación, lo que obtenía, que se tenía que cumplir, lo equivalente a la ecuación de Lagrange en este caso. Lo equivalente a la ecuación de Lagrange en este caso es que la derivada total con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y', esta es la ecuación de Euler-Lagrange para este caso.
Se le llama ecuación de Euler, porque no es en el tiempo. ¿Está bien? Menos la derivada de f con respecto a i, eso va a ser igual a 0. O sea, la solución a este problema, es esto. ¿Mm? Claro, Cumple esta ecuación y nosotros diferencial. habíamos visto en clase ¿cómo se llama? La Pero habíamos visto, o sea, tenés típicamente dos problemas. Uno es este, que es el que se llama la geodésica, que es distancia mínima, y este que es el otro que vos decís que es la braquistócrata, es el tiempo mínimo de recorrido. Pero en este caso, si bien. uno Claro, pone, es geodesia. claro, si la función f la construís con una solución que sea la de la recta, se va a cumplir esta ecuación diferencial. Eso es lo que tendrías que mostrar. ¿Está bien? Pero una vez que ya localizás cuál es esta f, o sea, los problemas tienen que ver con esto. ¿Cómo identificás cuánto vale? Una vez que localizaste cuál es tu función f, que es la función que vale el integrando, ya está. Vos ya sabés que esa f la tenés que poner en la ecuación de Euler. ¿Está bien? O probás que tu solución cumple esa ecuación o resolvés esa ecuación diferencial, que es un quilombo matemático. Pero en este caso ya sabemos cuánto vale la función. La solución va a ser... A ver, ¿cuál va a ser? Y va a ser una... pues, ¿cuáles eran los puntos que habíamos tomado? I1, Tomamos I2, X1 y I2. está. Va a ser I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X más, bueno, no sé, más ¿Más qué? alguna vez, más alguna constante. Y bueno, ¿cuánto tiene que valer esto en... A ver, en I de X1? I1. ¿Está bien? Entonces, si vos pones acá... ¿Está bien? Entonces yo pondría acá, para hacerla fácil, ¿está bien? ¿Qué pones acá? I1. ¿Mm? Es eso. Ahora, si vos esta función agarrás y la pones acá, tendrías que probar que esta igualdad se cumple. Y probando que esa igualdad se cumple, ya resolviste el problema. ¿Está bien? O sea, lo fantástico del método variacional es que una vez que identificás cuál es tu función que va en el integrando, o qué forma tiene el integral en general, ya sabes automáticamente cuál es la ecuación diferencial que tiene que cumplir la solución. ¿Está bien? O sea, no es un problema matemático, es un problema más de darse cuenta. ¿Sí? Darse cuenta cuál es la función f que va en ese problema. Y bueno, después cuando vas a mecánica, darse cuenta de cuál es la lagrangiana es más fácil porque ya sabemos que la lagrangiana es energía cinética menos potencial. ¿Está bien? Claro. Pero los problemas estos geométricos es más darse cuenta cuál es la función. ¿Está bien? O sea que acá los pasos importantes son estos. Es esto, identificar este diferencial de S con esto. Esto es lo importante. ¿Está bien? Bien. Sí, nosotros lo habíamos planteado para el caso unidimensional. Ahí en la práctica pide hacerlo para una recta en el espacio. Habría que hacerlo más o menos lo mismo, digamos, pero a efecto de y Z por separado, digamos, por analogía con el Lagrangiano, digamos, lo que hacíamos. Está bien, o sea, esto es en 2 dimensiones, lo que me está diciendo en 3 dimensiones, ¿cómo sería? Sí, ¿No? o si habría que hacerlo por separado para cada variable. Estoy pensando. O sea, vos tenés en el espacio ahora tenés un punto acá y un punto acá. Y de acá vos lo que tendrías que hacer es
ver todas estas curvas. Y cuando haces esta curva, este diferencial de S va a ser igual diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, sí, o sea, estas curvas, vos podés pensar, la de matemáticas ya vieron curvas parametrizadas, ¿ok? O sea, ustedes pueden pensar que la curva está parametrizada por cierto parámetro, si quieren t, que puede ser el tiempo, ¿está bien? O un parámetro a otro, darle otro nombre, pero bueno, pensemos ya en el tiempo, ¿está bien? Bueno, para que vean que no es un problema mecánico, vamos a darle un parámetro alfa. Entonces, entonces lo que quedaría acá es, en realidad, ustedes al diferencial de S, es lo que se me ocurre a mí ahora, ¿eh? Es multiplicar y dividir por diferencial de alfa. Entonces quedaría, ¿no? ¿Se entiende? Quedaría eso. Entonces tu problema ahora pasó a ser f, o sea, tu función, o sea, ya ahí te vas dando cuenta. Si es diferencial de alfa, quiere decir que el parámetro independiente es alfa, y vos vas a tener tres funciones. ¿Ok? Que serían, o sea, si tenés tres funciones, tenés tres coordenadas diferentes, independientes. O sea que tu problema, que antes era f de y' a x, ahora pasó a un problema que vos lo podés plantear así. ¿Ok? Nosotros vimos principio variacional en una dimensión, o sea que esto no lo atacamos, esto tiene que ver más con cuando uno va a varias coordenadas generalizadas. ¿Está bien? Pero el problema es el mismo. Entonces, tu función acá, ¿sí? Sería, ¿ok? Sería eso. Y esto tiene o sea, este tipo de funciones tienen una gran facilidad, que es lo que vamos a ver en mecánica dentro de poco, que es cuando no aparecen las coordenadas, se llaman coordenadas cíclicas. Cuando no aparecen en la función las coordenadas, se llaman coordenadas cíclicas, y las funciones se hacen, la ecuación diferencial de Euler se hace sencilla. Acá vamos a tener tres ecuaciones diferenciales de Euler, una para cada coordenada. ¿Sí? Las ecuaciones serían, para x, la derivada con respecto a alfa, de la derivada de f con respecto a x', menos la derivada de f con respecto a x igual a 0. ¿Está bien? Tendríamos la otra ecuación que sería... ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, claro. Sí, sí. Es análogo a lo que hacíamos con el Lagrangiano en los Exacto. primeros problemas, cuando ¿Está había varias bien? coordenadas indefinidas. Pero fíjate que acá aparece algo que simplifica mucho las cosas, que son las derivadas, estas son 0. O sea que la solución tiene que cumplir, o sea, te queda la diferencial, la derivada de esto que está entre corchetes es igual a 0, o sea que lo que está dentro de corchetes es una constante. O sea que la derivada de, con respecto a x' tiene que ser una constante que podríamos llamar constante 1. La derivada de f con respecto a y' tiene que ser una constante que podríamos llamar constante 2. Y la derivada de f con respecto a z' tiene que ser una constante que se llama constante 3. O sea, mi solución tiene que cumplir que cuando yo derive f con respecto a x', ¿está bien? Me dé una constante. Cuando derive f con respecto a y' me dé una constante. Y veamos si la recta cumple eso. ¿Sí? ¿Cómo sería la recta?
la recta, yo voy a dar una y ustedes me van a decir la otra. X de, iba a poner X de alfa, no, porque alfa es el independiente, va a ser igual a, haciendo la analogía que hicimos antes, x2 menos x1 sobre alfa 2 menos alfa 1. ¿Está bien? Ahí yo podría haber elegido alfa 1 igual a 0 y alfa 2. Está bien, un alfa final, pero bueno. Por alfa más x2, ¿no? Eso sería... Estoy usando el parámetro alfa para indicar una recta en el espacio, ¿no? Yo ahí me estoy moviendo con alfa. A ver, ¿lo estoy haciendo bien? Sí. Sí, el alfa haría de veces de x y el x haría de y. ¿Ok? El y de alfa, ¿cómo sería? Cumple la condición de los extremos. O sea, la condición de los extremos es que x de alfa 1 sea igual a x1 y x de alfa 2 sea igual a x2. ¿Cumple? Cumple. ¿Ok? Que es la condición de extremos fijos que habíamos hablado. Acá va a ser i2 menos i1 sobre alfa 2 menos alfa 1 por alfa más i2. Cumple la condición esta con i. ¿Ok? Bueno, entonces yo lo que tendría que ver es, si yo usando esas soluciones, porque eso sería lo que tendría que ser mi solución, que es la línea recta, ¿no? ¿Está? Lo pongo en la ecuación y veo si cumple, y recontra cumple. ¿Sí? ¿Por qué recontra cumple? Porque fíjense, la derivada de f con respecto a x', la derivada de f con respecto a x' es la derivada con respecto a x' de la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x' al cuadrado, y' al cuadrado más z' al cuadrado. Y aquí iría 2 veces x', ¿no? Prima. Ah, no, sí, claro. Sí, ¿Sí? todo bien. Entonces, simplifico acá, simplifico acá. El x' es... Después tengo que reemplazar sobre la solución, ¿no? Acuérdense de eso. O sea, la ecuación diferencial sirve cuando evalúo en la solución. ¿Y en la solución cuánto vale esto? Dependiente sería. Claro, ¿cuánto vale? Alfa. Perdón, la pendiente, no, tenés No, razón. eso, sí. X2, bueno, La red, sí. sería delta X sobre delta alfa. ¿Está bien? Que es un número constante, es un número fijo. ¿Sí? Y acá tendría el x' también, delta X, sería delta X sobre delta alfa, el otro delta Y sobre delta alfa y el otro delta Z sobre delta alfa. Pero son constantes. ¿Está bien? Entonces esto me va a dar una constante. ¿Ok? No me va a dar algo dependiente de X, Y, Z, X', Y', Z' o T. Me va a dar una constante. Bueno, si entendieron el 50% de lo que le dije, genial, porque bueno, después pueden el otro 50% completarlo ustedes. ¿Ok? Y la parametrización de que yo di de la recta de un punto a otro, ¿sí? Es una de las infinitas parametrizaciones posibles. Si uno agarra cualquier parametrización que dé una recta también, ¿sí? También tiene que cumplir la ecuación. ¿Ok? No solamente esa parametrización, hay una sola parametrización para una recta así. ¿Ok? Y también pueden jugar con lo que nosotros hicimos en una dimensión, lo pueden plantear en 2 dimensiones, lo que hicimos al principio, uno también lo puede plantear como algo parametrizado. Nosotros lo pensamos como una función I de X. Claro, claro.
podrían hacerlo para generar entender una lo que hicieron. diferencia funcional. Exacto. Poder plantear un y de alfa y un x de alfa. Y hacer lo mismo. ¿Ok? Pero fíjense que hay varias formas de parametrizar que esto te dé lo mismo. ¿Sí? Lo único que tienen que tener claro es que esté coordinado el x con el y para que vaya recorriendo una recta. ¿Sí? Si no, va a ser cualquier cosa. ¿Estamos? Bien, o sea que este problema que es unidimensional se puede convertir en dos dimensional también. ¿Ok? Perfecto. Y esto puede pasar a n dimensiones. ¿Sí? Y en n dimensiones el resultado siempre va a ser el mismo porque estamos en una cosa que se llama espacio euclídeo. En un espacio euclídeo, la distancia entre dos puntos siempre va a ser una recta, no importa la cantidad de dimensiones que tenga el espacio. ¿Está bien? Y la demostración es exactamente la misma. ¿Estamos? Bien. Bien, creía que íbamos a cortar antes, pero perfecto, si tienen más preguntas no hay problema. ¿Sí? Mientras no me duele la cabeza, está todo bien. Tampoco es que me voy a empezar a tomar medio para que no me duele la cabeza, ¿no? Porque... Che, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, sí, pues le dije por Wendell sobre todo. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Simón, vos no preguntaste nada. Siempre soy el último en preguntar, Simón. Es tímido. No, no. Ahora no. ¿No? Bueno, genial. Entonces dejamos acá. Vale. Samir se fue. Nos vemos. Nos vemos Listo. el No, pasé por ahí. lunes. Vamos a ver. Nos vemos. Cuando salgo. Che, ¿qué pasaba con tu hermano, Demo? A ver, espérame. ¿Qué estaba jugando?